Pues empezar un poco hablando de lo que es el GIS en la gestión portuaria y lo que nosotros desde Red España hemos visto, ¿no? En los años que llevamos trabajando en el sector, vemos que durante muchos años la gestión de la información geográfica en las autoridades portuarias eh, se ha limitado a lo que era implantar un GIS. Se hacían grandes proyectos implantando un sistema de información geográfica donde se almacenaba la posición geográfica de algunos de los activos o todos los activos. Con la evolución de los sistemas, este enfoque se ha demostrado que es ineficaz, porque si esta información geográfica no es accesible a través de servicios interoperables por el resto de sistemas y de usuarios, no se pueden alcanzar verdaderas ventajas competitivas. Eh, es común, de hecho, que se hayan hecho grandes esfuerzos en inventariar todos los activos y la información a día de hoy esté desactualizada, porque los profesionales, normalmente ajenos al puerto, que realizan las labores de instalación o mantenimiento de los activos, no tienen una manera sencilla de actualizar la información en el sistema. Eh, Además, no solo eso, es que los sistemas de información geográfica históricamente no han sido capaces de integrarse con informaciones de cualquier otro sistema, lo que nos permite en la actualidad, a través de nuestra plataforma, que se puedan analizar y tomar decisiones que tengan en cuenta todas las variables de información que tiene un puerto. En definitiva, un sistema integrado de gestión portuaria moderno e innovador necesita disponer de una plataforma geoespacial completa, que sea abierta y que sea interoperable, y que dé el mejor soporte a la planificación estratégica y portuaria. Además, hay que tener en cuenta cuál es la situación actual de competitividad de los puertos. Todos los retos a los que las autoridades portuarias en nuestro país se enfrentan se plantean en un contexto de mucha competitividad entre los puertos. Y esta competitividad, además, no solo a nivel nacional, estamos compitiendo con muchos puertos, o muchos de nuestros puertos compiten a nivel internacional. Y todos estos puertos, o la gran parte de ellos, sobre todo a nivel europeo, están invirtiendo mucho en tecnología para ser más competitivos. Siguiendo un poco con la idea del GIS tradicional y el GIS actual como plataforma, pues repasar solo algunos conceptos. El concepto de personalización versus configuración. Antes se dedicaba mucho tiempo a personalizar las herramientas, se invertía mucho en desarrollo para hacer, por ejemplo, un visor, algo que a día de hoy con la plataforma GIS se puede hacer en cuestión de minutos. Un visor web se puede gestionar se puede generar en cuestión de minutos, y no solo por el administrador del sistema o el experto del sistema, también se puede hacer por un usuario que no sea experto. Las herramientas han evolucionado, y aunque sigue habiendo herramientas complejas para los administradores y los generadores de la información, hay muchas herramientas a disposición de un público general que no tiene por qué ser experto en GIS, para buscar una facilidad de uso y un acceso a la información geográfica en toda la organización y en todos los usuarios. Y además tiene que haber una evolución en cómo afrontamos los proyectos entre lo que quiero y lo que necesito. Yo recuerdo el caso no muy lejano de una autoridad portuaria que dentro de un proyecto, ¿no?, y con la cantidad de dinero que había asignado en ese momento, se invirtió mucho en generar un modelo de datos para la red de abastecimiento, y recuerdo que una válvula tenía algo así como 25 atributos y no se preocuparon de tener en cuenta la conectividad de la red, así que tenían una una red de abastecimiento muy bien atribuida, pero que no tenía conectividad, con lo cual no sabían qué ocurría cuando cortaban una válvula y qué zonas se quedaban sin abastecimiento. Pasando un poco a lo que es la plataforma GIS para puertos, a día de hoy las soluciones basadas en localización mediante una plataforma GIS moderna permiten gestionar las operaciones, mejorar la toma de decisiones, mantenerlos activos y de esta manera aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de los puertos. En un entorno de alta competitividad, como es el actual, como hemos hablado, es el momento de incorporar inteligencia espacial y una variable geográfica en la gestión de los puertos. En cierta medida, un puerto al final es como una pequeña gran ciudad, y bueno, se habla mucho de los smart ports y tiene mucho que ver con el concepto de smart cities, y es que es necesario gestionar de una manera completa y unificada aspectos como la gestión de activos e infraestructuras, la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los servicios portuarios, las operaciones, las concesiones y las obras públicas. Todos estos elementos al final suceden en un espacio concreto dentro del puerto, es decir, tienen una competencia espacial. Y esto hace que sea imprescindible contar con una plataforma geográfica que dé soporte a toda esta información. Mediante el empleo de una plataforma moderna GIS, como es nuestra plataforma, se obtienen beneficios claros en varias áreas de actividad, como son la gestión de activos, las operaciones, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad.
Vamos a pasar un poco a repasar estas 4 áreas a nivel general para que posteriormente Aitor nos dé ejemplos concretos sobre el uso de nuestra plataforma a ellas, ¿vale? El primero de ellos, y quizás el más importante, en un puerto es la gestión de activos. La gestión de los activos físicos en tierra y en un espacio limitado, como es un puerto, es crucial para el mantenimiento de las operaciones portuarias básicas. Es necesario entender estos activos y saber dónde están, desde las líneas de servicio hasta las grúas. Maximizar el uso de que se hace de estos activos y de los recursos que tenemos para mantenerlos. Digamos que a través de un mapa de situación detallado, donde no solo se reflejan las condiciones actuales, sino también las predicciones a futuro y se tiene en cuenta el ciclo de vida de los activos, es mucho más fácil planificar el mantenimiento de las infraestructuras y tener una previsión incluso de costes a futuro, ¿vale? Y poder tomar decisiones respecto a ello. Los beneficios que se obtienen en este caso son claros. El primero tiene que ver con la visualización, comprender la localización, en qué condiciones se encuentran los activos críticos del puerto, el análisis de esta información, aumentar el rendimiento de los activos al poder visualizar no solo el lugar en el que se encuentran, sino también los patrones de degradación que siguen y los riesgos asociados. O sea, es posible ver, por ejemplo, por qué en una zona del puerto la luminosidad de las bombillas se degrada más, y igual esto tiene que ver con el fabricante o tiene que ver con ciertas condiciones medioambientales de esa zona o de las prácticas del puerto que se realizan. Y luego la planificación. Dado que se tiene toda la información anterior, es posible priorizar el mantenimiento y la rehabilitación basándose en factores clave. En cuanto a las operaciones, la plataforma ArcGIS dispone de soluciones adecuadas tanto para el seguimiento de los buques o para conseguir una visión operativa del tiempo real de todo lo que sucede en un puerto. A través de nuestra plataforma podemos monitorizar. Es posible, por ejemplo, generar un cuadro de mando global del puerto donde se localicen todos los activos en tiempo real o conocer la localización precisa de las zonas de dragado, por poner algunos ejemplos. Una vez que tenemos esta información, es posible controlar para reaccionar en tiempo real en base a una información siempre actualizada para las condiciones cambiantes que imperan en los puertos. Y además, una cosa que normalmente no se suele hacer es que permite la comunicación, que es mantener a todos los interlocutores que están implicados en el proceso informados y actualizados, con mapas en tiempo real para lograr una verdadera conciencia operacional. Además, nos permite comunicar tanto al público de la autoridad portuaria como a los responsables políticos. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, esto es algo que preocupa a todos los puertos a diferentes escalas. El puerto de Barcelona, por ejemplo, tiene una calculadora de emisiones de CO2 para ofrecer a sus clientes, de monóxido de carbono, para ofrecer a sus clientes el cálculo del transporte de sus mercancías en comparación de las rutas que pueden ir por el puerto de Barcelona con otras rutas, lo cual es un servicio añadido a sus clientes que posibilita una mejor gestión de la responsabilidad social corporativa de estas compañías y les permite elegir la ruta más adecuada. También los puertos tienen una relación muy cercana con las ciudades donde se encuentran, y es muy común que haya relaciones de compensación, digamos de alguna manera, por la labor contaminante que puede ejercer una labor portuaria a la ciudad. Es posible gestionar las variables medioambientales en tiempo real a partir de un GIS, y lo más importante es que pueda consumir información de diversas fuentes exteriores que le provean de esa información. Por tanto, la monitorización, el seguimiento de los indicadores de salud ambiental, la calidad del agua, los hábitats naturales, es posible solo cuando se dispone de un sistema capaz de incorporar gran cantidad de información a una plataforma unificada e integrada con estas fuentes de información. Analizar el impacto que puede tener una degradación ambiental es mucho más sencillo cuando se tiene una idea de cuál es el impacto espacial. Determinar las estrategias correctoras es mucho más fácil. Y además hay una mejora importante en la comunicación de esta información y una mayor transparencia comunicando los esfuerzos que realiza un puerto. Y por último, la seguridad, que es un factor cada vez más determinante en las autoridades portuarias.
Eh, a través del uso de la plataforma GIS es posible obtener una visión a gran escala de los sucesos del puerto que permita a la autoridad portuaria estar preparada para actuar y reaccionar. Una plataforma GIS ayuda a un puerto a ser resiliente, ¿no? Esta palabra que está tan de moda últimamente, pero que define, bueno, que se aplica más bien a ecosistemas biológicos, o en su origen se hacía así, define muy bien cuál es la capacidad de un puerto frente a eventos repentinos o no planificados, como pueden ser eventos de clima extremo, emergencias u otro tipo de amenazas. Es posible generar visores con información sencilla y un aspecto amigable para los interlocutores habituales y a los cuadros directivos que dan una conciencia inmediata de qué está sucediendo en tiempo real. Permite además información esta imagen operativa común, o bueno, como dicen los ingleses, el Common Operational Picture, entre las distintas agencias implicadas en el proceso, que pueden ser Salvamento Marín, Protección Civil o los servicios de emergencia locales. Una comunicación más rápida y clara implica más seguridad y una mayor coordinación estratégica. A través de nuestra plataforma es posible monitorizar todas las operaciones de seguridad que suceden en el puerto, gestionar todas las alarmas, es posible incorporar la señal de vídeo en tiempo real y la localización precisa de todos los elementos. Además, se puede dar una respuesta más ágil al conocer dónde están todos tus recursos en tiempo real. Y mejora la protección de la infraestructura al poder compartir la información entre las diferentes agencias y departamentos. Esta es un poco la visión a nivel general. Y por no enrollarme más, que yo sé que esto es un poco chapa, aunque bueno, son cosas que conviene repasar, le paso la palabra a mi compañero Héctor Calero, que se va a meter en harina pronto. Muy bien, gracias Jorge. Hola a todos. Jorge me ha dejado con esta slide. Yo también antes quería comentar que las dudas que tengáis las podéis poner en el chat y también habrá un email al final donde podréis enviar alguna cuestión si algo no ha quedado claro para que os las aclaremos, y de hecho os animamos a que hagáis esas preguntas porque bueno, hay bastante contenido, bastantes cosas que ver y puede que os surjan dudas. La diapositiva que veis aquí al final es lo que nosotros denominamos la arquitectura alto nivel de la plataforma ArcGIS, ¿no? La plataforma ArcGIS siempre ha sido más conocida por la parte quizá de escritorio y de servidores, que sería la parte que está aquí abajo, pero la parte que está aquí abajo y la parte de los desktop, pero ahora la plataforma ArcGIS tiene un componente clave que es lo que une todas las piezas y de hecho da sentido y da potencia a la plataforma, que es la parte de portal. Esta parte de portal puede funcionar en una instalación en nuestra propia infraestructura, en este caso se llama Portal for ArcGIS, o una infraestructura en la nube, en un cloud que tiene ERRI, que se llama ArcGIS Online. Esta pieza es clave porque es lo que va a habilitar lo que nosotros llamamos WebGIS y va a habilitar la capacidad de mezclar diferentes fuentes de información y servicios en un único mapa. La parte de portal también actúa como gestor de contenidos y de hecho es lo que os voy a mostrar a continuación. Para nosotros creemos que es importante que la información no solo esté en un único visor con una lista de capas única, etcétera, ¿no? Sería el típico visor GIS que se ha hecho en la actualidad, sino que la información se hace a través de un portal. Y en ese portal que estén registrados pues todos los productos de información que son de interés para el puerto. En este caso, y la presentación va a continuar en esa línea, uno de los productos de información que estamos haciendo ahora son lo que llamamos Story Maps, historias con mapa, ¿no? Entonces, es una forma bastante eficaz de mostrar la información, pues, por ejemplo, a nivel directivo. En este caso, bueno, pues lo que vamos a hacer es ir una por una por digamos, los patrones que ha comentado Jorge de gestión de la actividad de un puerto, ¿no? El primer patrón sería el de gestión de las infraestructuras. Aquí lo que tenemos en la parte de la derecha es un web map. Este web map se crea a través de la plataforma donde nos muestran las infraestructuras portuarias. Es un web map bastante sencillito donde vemos con amarillo, bueno, si vemos aquí tenemos una leyenda, vemos aquí pues las zonas de obras del puerto, las grúas del puerto con distintos colores en función de si están operativas o no, y luego una zonificación de los almacenes. Esta zona es del puerto de Barcelona, obviamente los datos están inventados, o sea, si alguien es de Barcelona, pues que no se sienta alarmado, no tiene por qué cumplir con la realidad, pero bueno, lo hemos utilizado para hacer este ejemplo. La información es completamente iterativa, es decir, yo cuando pulso sobre un elemento me muestra la información de ese elemento y de todos los elementos que están en esa misma zona geográfica, ya sea para, en este caso, una zona de almacenes o, por ejemplo, una zona de obras, ¿no? Nos dice pues el tipo de obra que hay. La parte interesante de esta aplicación
es que nos permite hacer un cierto análisis del estado de las infraestructuras tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, podemos ver la ocupación de almacenes en función de las distintas empresas que los ocupan. Tenemos una búsqueda ya predefinida en el que podemos, por ejemplo, usar un filtro espacial para delimitar un área de búsqueda. En este caso voy a elegir una zona del sur del puerto, hago un lazo aquí y aplico esta búsqueda. En este caso lo que me muestra es un gráfico con el porcentaje de ocupación de las distintas empresas en esa zona del puerto. Y bueno, la parte interesante que tiene este gráfico es que es completamente interactivo. Es decir, yo cuando hago clic sobre una de las barras me está mostrando información de la empresa en concreto que está en esa zona. De nuevo, si pulsamos sobre la empresa, podemos ver aquí la información. He dicho que es también, en este caso estaríamos viendo la ocupación en el espacio más o menos de los almacenes. Podríamos ver, por ejemplo, un filtro temporal. En este caso, podemos ver la disponibilidad de almacenes. Voy a irme a otra zona en este caso, una zona más al norte del puerto. Y lo que voy a intentar es ver qué almacenes quedan libres pues a una determinada fecha. Entonces, por ejemplo, si vamos a esta zona, quiero saber los almacenes que podrían quedar libres a 31 de diciembre de 2015. En este caso también voy a usar un filtro espacial del mismo tipo que el anterior. Voy a seleccionar esta zona de aquí con un filtro espacial y voy a aplicar esta selección. ¿Vale? Y automáticamente el sistema me está diciendo cuáles de estos almacenes van a estar libres al 31 de diciembre. Si veis, por ejemplo, hay un almacén aquí que está en azul. Cuando hago clic en el almacén, podéis ver, por ejemplo, que este está hasta 2019. Sin embargo, en el que he clicado antes, pues ya pone que se quedó libre, en este caso, en marzo de 2015. Otra característica interesante de esta parte es que podríamos habilitar, por ejemplo, un sistema mediante el cual las empresas pudieran consultarnos por la disponibilidad de los almacenes. En este caso lo hemos simulado aquí haciendo un formulario. Entonces, si yo clico sobre el formulario, lo que estoy habilitando es el acceso a una solicitud de información sobre esta zona en concreto. Por ejemplo, si mi empresa se llamara AASL, podría pedir sobre un sector. Me interesa, por ejemplo, el sector de la zona portuaria, para que pues mi actividad comenzara pues el 1 de enero de 2016 y que me interesa pues hasta diciembre 31 de diciembre de 2016. Este es un formulario muy sencillo de rellenar. Aquí, por ejemplo, podría decir que me interesan productos alimentarios. Y no solo eso, sino que además tenemos un buscador, pero este buscador tiene la particularidad de que está diseñado teniendo en cuenta las zonas del puerto. Es decir, si aquí pongo zona ZP, pues ya él me va a dirigir exactamente a la zona del puerto, por ejemplo. Esto, por supuesto, es completamente configurable, ¿no? También podemos localizar usar la localización del navegador para que me ubique, pero en este caso no tendría sentido porque me llevaría a Madrid, ¿no? Simplemente podemos ya elegir que este es el almacén que me puede interesar. Yo puedo mover este punto a otra zona o a otro almacén, por ejemplo, y enviar este formulario. De una forma muy sencilla, he hecho el envío de formulario y este envío puede llegar a otro sistema. Por ejemplo, si vamos aquí a ver envíos, en este caso estaríamos simulando lo que podría estar viendo un gestor del puerto en cuanto a las peticiones de información de almacenes que tiene. Si vemos aquí, pues tendríamos todas las peticiones que nos han ido llegando. Podemos cargar todas las peticiones. En este caso la mía, vamos a ver si aparece. ¿Veis? Aquí aparece AASL, que es la que he hecho yo. Cuando clico aquí, pues ya me dice la zona en la que ha pedido. Y me aparece un formulario abajo con toda la descripción de la petición. La parte más interesante de todo esto que os hemos enseñado es que ninguna de estas aplicaciones se ha tenido que desarrollar desde cero. Es decir, todo lo que veis en cuanto a la interfaz, en cuanto a los formularios, los campos, simplemente han sido configuraciones a nivel de datos y configuración de la aplicación en sí misma. Esto, pues obviamente, supone un ahorro tremendo en tiempos a la hora de poner aplicaciones sencillas para usar. Mencionar también que estas aplicaciones funcionan perfectamente desde cualquier dispositivo, es decir, están hechas en HTML5 y JavaScript, con lo cual desde un iPad, una tablet o incluso un smartphone pueden funcionar también, lo cual da pues una mayor versatilidad a este tipo de aplicaciones. Lo siguiente que os voy a enseñar es lo que sería pues un cuadro de mando del puerto, en este caso, para un operador a lo mejor más de uso interno del puerto, en el que tenemos distintos paneles
y funciona como un cuadro de control. Por ejemplo, tenemos un detalle de las obras en ejecución, que vemos aquí, resumen de obras en ejecución. Puedo ir haciendo un listado, bueno, seleccionando una por una las obras y además, por supuesto, pues las puedo ir localizando, las puedo ir resaltando en el mapa, ¿no? Me dice, pues esta es este tipo de obra. Según voy avanzando, pues puedo ir resaltando o hacer zoom al mapa, ¿no? También, por ejemplo, me dice el estado de operatividad de las grúas. Por ejemplo, tenemos aquí que tengo 14 en uso, 53%, 8 paradas y 4 no operativas. De la misma forma, veis, están resaltando en el mapa y también podríamos centrarlas. Este sería el primer panel, pero también tenemos la posibilidad de mostrar, bueno, pues aquí otro panel donde me da la leyenda, me da un indicador, por ejemplo, que es bastante interesante al modo de KPIs, ¿no? De productos de indicadores de rendimiento, pues de cómo está la ocupación, por ejemplo, media de los almacenes, o, por ejemplo, lo que hemos visto antes, pues una barra por empresa, donde me dice el nombre de la empresa y en qué almacenes está ubicada esa empresa. Todo esto, de nuevo, es una aplicación que en este caso se llama Operation Dashboard, que viene con la plataforma y que está preparada o diseñada para hacer cuadros de mando. Luego veremos en la parte medioambiental un ejemplo de esta misma aplicación, pero en versión escritorio. El siguiente patrón que siempre interesa a los puertos es la gestión medioambiental. Lo primero que nos gustaría destacar aquí es que Esri, y la plataforma ArcGIS en este caso, dispone de un montón de información de contenidos en la nube y de capas operativas que se pueden usar directamente por un puerto. En este caso, esta ruta que veis aquí es de bueno, si veis a la leyenda, es de una tormenta tropical que está ocurriendo en estos momentos en el Atlántico y que es información que viene directamente de servicios meteorológicos y que Esri publica con esta simbología y este formato para que se puedan incorporar en nuestros propios mapas. Esto, por ejemplo, pues quizá para puertos ahora mismo que estén en la zona de Canarias, pues les puede interesar a la hora de planificar sus operaciones, en el sentido de, bueno, si saben que hay un temporal, pues podrían pues tomar las medidas preventivas oportunas para ello, ¿no? No solo eso, sino que además tenemos aquí información, por ejemplo, de boyas oceanográficas. Esta información es, digamos, viene en tiempo real. De hecho, si pulsamos sobre el link de la boya, pues nos vamos a su ubicación y a su página de referencia de la National Oceanic Atmospheric Administration, y vemos también, bueno, que en este caso ellos también usan los mapas de Esri desde hace, creo que es un año más o menos, y muestra la información de la boya. Una de las partes interesantes de la gestión medioambiental es tener un cuadro de mando del estado ambiental del puerto. Es decir, no solo ver la información, digamos, a pequeña escala, como estamos viendo aquí, sino ver el detalle del puerto con nuestros propios sensores. Para eso os voy a enseñar el Operation Dashboard, pero en este caso lo que estáis viendo es la versión de escritorio. Antes hemos visto la versión que hay en la web y esta sería la versión escritorio. Es importante que sepáis que el diseño del Operation Dashboard se hace en la versión de escritorio, pero una vez que se ha hecho este diseño, exactamente el mismo diseño se puede publicar en la web y prácticamente la funcionalidad y apariencia es la misma. Es decir, que con un solo diseño tenemos una versión de escritorio que, por ejemplo, puede usarse en 2 pantallas a la vez y una versión de web. De hecho, el Operation Dashboard los va a empezar a implantar Salvamento Marítimo en algunos centros de control de aquí, ¿no? de España, para control de operaciones. Como veis, bueno, el mapa de base que estáis viendo es exactamente, bueno, con las mismas capas, en este caso con información meteorológica también, que viene de servicios meteorológicos. Tiene aquí una información, bueno, que podría ser un mapa de Meteosat o de una entidad atmosférica o meteorológica, y abajo pues tenemos, por ejemplo, una imagen de una webcam de Barcelona, pues en tiempo real. Creo que es en tiempo real, de las 23, sí, de las 10 y 37 de hoy. Es decir, podemos ir jugando con nuestro cuadro de mando y añadiendo paneles. Esto realmente es muy sencillo de hacer. Esta vista de operaciones se puede editar aquí en directo, y si algún panel no nos gusta, pues por ejemplo lo podemos quitar y podemos añadir cualquier otro panel que queramos. Por ejemplo, podemos añadir un widget aquí y, como veis, tenemos un montón de opciones sobre las que elegir. Por ejemplo, para crear indicadores, para crear gráficos, para mostrar una leyenda o para añadir otro mapa, ¿no? Por ejemplo, para que veáis lo sencillo que sería, pues podemos dar aquí a detalles de entidad. Aquí podemos coger un elemento que puede ser la infraestructura del puerto para que nos muestre la información de la boya, por ejemplo, que nos muestre la posición, el nombre y la altura. Aceptamos. Y aquí vemos que nos ha añadido el widget. Entonces tenemos tres boyas y
voy haciendo clic sobre el número que tenemos y nos va dando la información de estas 3 boyas que estáis viendo aquí a mi derecha en pequeñito. Ya os digo que este cuadro de mando se utiliza esta herramienta de escritorio, pero yo una vez que guardo este cuadro de mando, automáticamente me va a crear una versión de este cuadro de mando para poder utilizarse en una página web. De hecho, si vamos aquí a la opción de en archivo, en compartir, pues vemos que tiene un vínculo y este vínculo es exactamente el mismo cuadro de mando que he creado, pero en versión web, que es como hemos creado el anterior. Vale, ya hemos revisado lo que podría ser aplicaciones para la gestión de cuadros de mandos ambientales. Ahora vamos a pasar un poco a lo que sería la seguridad, lo que sería el control perimetral de accesos, etcétera, ¿no? En este caso, pues obviamente partimos también de una zonificación con el perímetro del puerto pues bien definido y aquí tenemos pues distintas capas de información. Por un lado estarían, por ejemplo, los accesos a las zonas de acceso, que serían, si activo la leyenda, pues las zonas de acceso al puerto. Ahí, como veis, tenemos 4 o 5 zonas de control inventadas. Tenemos también la opción de ver las cámaras de vigilancia. En este caso, lo que vemos en la cámara sería, si estuviera habilitado el sistema, la opción de ver la imagen que está tomando esa cámara. Veis que están también en distintos colores, pues si está operativa o si no está operativa, en azul, en negro y en naranja. Y también tenemos un sistema de alarmas. Este sistema de alarmas también lo podemos monitorizar desde la misma aplicación. Es importante que entendáis el concepto de que ERRI no está haciendo aplicaciones a medida para algo en específico, sino que estamos haciendo un conjunto de aplicaciones genéricas que se pueden adaptar y configurar a distintos casos de uso. Entonces, en este sentido, la aplicación que estáis viendo aquí es, de nuevo, un Operation Dashboard, en este caso en versión web, pero que está diseñada o tuneada, en este caso, para el control por ejemplo, de alarmas. Pues, por ejemplo, podríamos ver unas alarmas de obras en el puerto, de incidencias en el puerto, pues zonas peligrosas, de que haya habido algún desperfecto, robos, alguna operación de descarga. Por ejemplo, tenemos un panel donde nos dice el tipo de alarma. Y no solo eso, sino que al hacer clic sobre la alarma, por ejemplo, vemos que hay 2 en curso, pues también se nos resaltan que 2 alarmas están en curso, ¿no? Y luego también pues tenemos las alarmas resueltas. Ni que decir tiene, obviamente, que toda esta información pues ha de estar en un sistema centralizado de gestión de la información, ¿no? Que bueno, ahí también tenemos mecanismos para conectarnos a otros sistemas. Esto sería, digamos, un ejemplo de lo que podría aportar la plataforma GIS en cuanto al control de la seguridad en el puerto. En cuanto a la parte de operaciones y transportes, aquí tenemos bastantes ejemplos, bastantes cosas que ofrecer. Aquí estáis viendo la zona del puerto de Barcelona y lo que veis, las calles que veis al lado del puerto, es información del tráfico en tiempo real. Es decir, lo que estáis viendo con distintos colores es pues zonas de atascos o zonas en rojo serían zonas de atasco, en verde zonas donde la circulación es fluida, que afectan o que están en el entorno del puerto de Barcelona. De hecho, si veis, bueno, hay bastante detalle incluso en esta zona, que es la zona más cercana al puerto, pues aquí da esta información. Estos son datos que nosotros conseguimos de proveedores como HERE para organizar este tipo de mapas con el tiempo, ¿no? ¿Para qué puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, para diseñar planes de evacuación del puerto, ¿no? En situaciones de emergencias, pues sabemos que a lo mejor que a las 12 de la mañana de un día entre semana la evacuación del puerto pues no tiene que ser por esta zona, ¿no? Que creo que es la zona de donde está la Estatua de Colón, allí en el puerto de Barcelona, sino que tiene que ser pues una zona más al sur, etcétera, ¿no? Esto puede ser bastante interesante. Además de esto, podemos incorporar la información de cartas náuticas de base para mostrar la información para ver, bueno, pues cómo está, déjame que la active, aquí la veis, esta información de carta náutica. Tenemos un componente en nuestro servidor que permite publicar las cartas náuticas directamente sin ningún tipo de conversión, ¿no? Esto también da una idea, por ejemplo, podríamos utilizar la batimetría junto con la información de la carta náutica para, bueno, mejorar un poco la seguridad de las operaciones, ¿no? Obviamente esto tiene muchos matices y habría que verlo bien, pero os puede dar una idea de hasta dónde se podría llegar con la plataforma y con los distintos servicios que ofrece. Una parte que no hemos podido enseñaros, pero que lo que haremos es, toda esta información está en un portal que es público. Esta presentación también, el link os lo compartiremos para que lo podáis visualizar con calma y leer toda la información que contiene tranquilamente.
lo que haremos en esta slide también es mostraros un vídeo de cómo se ve la información del tráfico en tiempo real de sensores, o sea, de barcos, que también se puede hacer. Es decir, podéis tener un sistema que se conecte a un sistema ICE y que muestre la información en tiempo real de los barcos según se van acercando al puerto, incluso definiendo pues ciertas zonas de alertas o de proximidad, etcétera, a lo largo del puerto, ¿no? Ya os digo que grabaremos un vídeo, lo dejaremos incrustado también en esta propia slide. Y por último y no menos importante, lo que es la plataforma ArcGIS, sería la planificación de los escenarios realistas en 3D. Es decir, la información de un puerto en 2D es importante, pero en 3D pues es casi igual o más de importante. En este caso, la plataforma ArcGIS ya cuenta con diversas herramientas para crear escenarios realistas en 3D. Una de ellas es esta herramienta que está cargando aquí el navegador, que se llama CityEngine. Lo que está haciendo ahora es cargar un plugin en mi canal. Bueno, un plugin es directamente con WebGL, es decir, no hace falta ningún plugin en el navegador para ver esta información, y carga un escenario del puerto de Barcelona, ¿no?, que hemos diseñado con una herramienta que se llama CityEngine. En esta imagen lo que podéis ver, bueno, pues veis cómo se hace una vista aérea del puerto. De hecho, si nos acercamos a algunas zonas, veis que bueno, el agua tiene una cierta simulación de realismo con un movimiento de las olas. Y bueno, podemos ir navegando por el puerto e ir viendo pues distintas zonas de carga. Esta información, como veis, lo que es la base del puerto es cartografía real, o sea, no es algo diseñado en un programa tridimensional a medida, sino que son, pues en este caso, entidades de base de datos que se han puesto aquí, ¿no? Esta sería la zona de carga y descarga de contenedores. Podemos ir a la zona de cruceros, por ejemplo. También comentaros que ArcGIS tiene la capacidad de incorporar estos elementos que veis aquí, como los puentes o los barcos. Directamente son, digamos, diseños tridimensionales que se pueden incorporar directamente a la plataforma y que son realmente sencillos de obtener. Ahora mismo en la web hay mucha gente haciendo ese tipo de diseños y se pueden importar directamente a través de las distintas herramientas. Este sería un ejemplo, por ejemplo, que se podría publicar en la página web de cualquier puerto para que los usuarios tuvieran una perspectiva pues tridimensional de cómo es el puerto, ¿no?, que también sería algo bastante atractivo a la hora de la difusión. Y os estaréis preguntando también qué tipo de herramientas son las que se necesitan para crear todo este tipo de escenarios y este tipo de aplicaciones, digamos. Y lo que os queremos enseñar también es la herramienta que consideramos que puede ser más útil para los técnicos del puerto a la hora de gestionar la información y de mostrar la información, que es una herramienta de escritorio que va por la versión 1.1 que hemos sacado recientemente, que se llama ArcGIS Pro. ArcGIS Pro es una herramienta totalmente rediseñada desde cero, que viene a complementar el ArcGIS Desktop de toda la vida, pero con unas capacidades mejoradas. Entre ellas está precisamente la capacidad de visualizar información bidimensional y tridimensional de forma simultánea y, bueno, como veis, pues con bastante agilidad. Es decir, por ejemplo, el escenario que hemos creado antes sería un escenario que habríamos podido generar con la herramienta tridimensional en el ArcGIS Pro y publicar como una escena en la web directamente. Es decir, un analista puede hacer aquí su modelo, su diseño y publicarlo en la web. La parte interesante de las vistas en 3D es que pueden funcionar en paralelo con las vistas en 2D. Es decir, yo puedo ligar las dos fotos, las dos vistas, 2D y 3D, de forma que lo que esté viendo en una automáticamente se esté viendo en la otra. Incluso si giro el mapa, pues veis que se van ligando las vistas de lo que estamos viendo, ¿no? Si me voy hacia el sur, pues el mapa se va actualizando automáticamente. Bien. ¿Cómo se puede organizar la información en un proyecto de ArcGIS Pro? Pues bueno, es bastante sencillo. Como veis, el interfaz, y esto también es interesante de cara digamos, a los técnicos del puerto, ha mejorado bastante. Es un interfaz muy intuitivo, muy parecido al estilo de Office, con una barra arriba donde cuando seleccionamos sobre una capa aparece un menú contextual arriba que nos da más información. La verdad es una herramienta bastante productiva en ese sentido. Y también es una herramienta que, por ejemplo, a un técnico que esté utilizando CAD le puede ser bastante más fácil de utilizar que lo que es un ArcGIS Desktop habitual, ¿no? La curva de aprendizaje es más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos organizada la información
Si activamos las infraestructuras, pues estaríamos viendo en este caso, por ejemplo, la misma información que hemos visto antes de las cámaras. En este caso estaría simbolizada por las cámaras web operativa, no operativa o inactiva. Y aquí, bueno, pues se pueden configurar elementos, ventanas emergentes sobre el propio mapa donde muestra la información de las cámaras, ¿no? Por ejemplo, sería una imagen en tiempo real de esa cámara. También tenemos información, por ejemplo, de la zona de grúas. Y entonces estamos viendo con distintos iconos de distintos colores, pues la información de cada una de las grúas y si está operativa, cuándo será la próxima revisión y cuándo ha sido la última revisión. También podemos, por ejemplo, activar los eventos. Los mismos eventos que teníamos antes de obras, pues se pueden activar y bueno, se pueden etiquetar para que muestre, por ejemplo, el daños que ha habido o cualquier otra información. En la parte de análisis, que es quizá la parte de la que no hemos hablado, pero una parte también muy importante y muy interesante de nuestra plataforma, es, por ejemplo, algunos tipos de análisis que podemos hacer a partir de las herramientas de ArcGIS. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un análisis por isócronas, es decir, el tiempo que tardaríamos en evacuar, digamos, desde un punto del puerto, ¿no? Serían, pues, si vamos aquí a la leyenda, pues en 3 minutos, en 5 minutos y en 10 minutos. La parte interesante de este análisis es, como os he dicho antes, que cogería información o está hecho cogiendo información del tráfico en tiempo real. Es decir, que este análisis se ha hecho para una hora concreta para ver lo que se tardaría en evacuar, ¿no? Por ejemplo, otro análisis que hemos hecho es un análisis de visibilidad, por ejemplo, de la torre de control. Partiendo de un punto que creo que está por aquí, luego lo veremos en el escenario en 3D, de la torre de control, pues podemos ver qué zonas son visibles de la torre y cuáles no. De hecho, si me voy al escenario tridimensional, dejarme que desligue un momento la vista. Si me voy al escenario en 3D y me voy a la zona y activo la misma capa en cuanto a la visibilidad, aquí lo tengo en análisis de visibilidad, se me carga la misma capa, se me va a cargar la misma capa en 3D, como estáis viendo aquí, y en este caso lo que estaríamos viendo es el mismo análisis en 3D. ¿Qué ventaja tiene el 3D? Pues que podemos comprobar si nuestro análisis es correcto o no. Es decir, si nos ponemos más o menos a nivel del mar, pues vemos más o menos que efectivamente aquí la montaña de Montjuic, bueno, pues tapa la visibilidad, ¿no? Aquí deciros que el análisis, claro, tendríamos que ajustarlo un poco más a nivel de píxel, ¿no? Pero vamos, básicamente, como veis, la zona que está detrás de Montjuic de Barcelona pues queda fuera de la torre de control, mientras que la zona que está por delante no. Y, por supuesto, pues toda la zona del mar queda visible, ¿no? A nivel de utilidad de la herramienta 3D en este caso, pues es más que evidente, ¿no? Sobre todo para validar, por ejemplo, modelos que hayamos podido hacer, ¿no? Volviendo a la parte de 3D, un aspecto importante también es que la plataforma ArcGIS es capaz de manejar datos de batimetría. En este caso, por ejemplo, con unos datos también del puerto de Barcelona, si nos acercamos a esta zona que está entre el World Trade Center y bueno, unos muelles que hay ahí, tenemos unos datos de batimetría que están, bueno, con una simbología, digamos, por defecto, que es la que viene al cargar una capa de este tipo. Lo que vamos a hacer es cambiarle la simbología con una simbología más propia de puertos, ¿no? En este caso, desplegamos aquí la barra de colores y, bueno, le voy a dar aquí a mostrar nombres y como veis aquí hay ya directamente en ArcGIS tenemos una representación de colores que se llama escala batimétrica. Al activar la escala batimétrica nos va a cambiar la simbología de esta zona y entonces ya nos muestra en colores mucho más entendibles para un gestor de un puerto pues la batimetría de esa zona. En rojo estarían las zonas menos profundas y en morado oscuro las zonas más profundas, con lo cual, bueno, directamente sin tener que hacer ningún tipo de conversión compleja hemos sido capaces de publicar esto. Una de las partes más importantes de lo que sería la plataforma ArcGIS es que todas nuestras piezas están diseñadas para trabajar conjuntamente. Eso no quiere decir que otras piezas no se puedan integrar en nuestra plataforma, es decir, podemos incorporar información de otros sistemas, por ejemplo, de CAD, tenemos conectores con sistemas de Business Intelligence, conectores con piezas de Office. Y una parte importante de nuestra plataforma es que directamente cualquier información la podemos publicar como una capa web. Es decir, si tenemos una cuenta en ArcGIS Online o un servidor propio, podemos publicar la capa como una capa web y automáticamente, por ejemplo, cualquier análisis que haya hecho uno de nuestros técnicos sobre la información del puerto que sea de interés, por ejemplo, esta capa de batimetría, pues la puede publicar. Podría hacer una publicación
esto no lo voy a publicar porque ya la tenemos, pero podría publicar esta información directamente en mi plataforma. De modo que, digamos, los tiempos entre los que un analista hace un análisis o crea una nueva entidad y lo pone a disposición del resto de los usuarios del puerto, pues se reduce enormemente. Bien, pues este sería un poco unos ejemplos bastante rápidos, unas pinceladas realmente de todo lo que podría hacer la plataforma ArcGIS en cuanto al tipo de trabajos que hay en un puerto. Dejarme que os muestre un poco, para finalizar, una pequeña slide de lo que sería la arquitectura de la plataforma. Y los últimos 15 minutos, si os parece, lo dejamos para preguntas de los usuarios. Digamos que la arquitectura de nuestras piezas tiene una parte en la que están los profesionales del GIS, con las herramientas pues de escritorio, el ArcGIS Pro, el desktop, que quizá algunos de vosotros ya conozcáis, que permiten pues hacer análisis y edición de la información geoespacial. Esa información geoespacial, si la queremos manejar a nivel corporativo, lo ideal es tener una base de datos corporativa con capacidad de almacenamiento espacial, que es lo que nosotros llamamos geodatabase. Si esa información, además, la queremos compartir con el resto de la organización de forma interoperable, pues lo habitual es instalar una serie de componentes como son ArcGIS for Server, y en este caso hemos añadido aquí GeoEvent, que es lo que nosotros llamamos GIS en tiempo real, que permite, pues por ejemplo, conectarse a los sistemas ICE y mostrar la información del movimiento de los barcos, hacer alertas en función de si han entrado o salido de una zona de interés, etcétera. Y exponemos esa información de la geodatabase a través de mapas, geoprocesamientos, servicio de entidades, rutas y geocodificación. Junto con la parte de ArcGIS for Server, que sería la parte que se podría instalar en una infraestructura propia, está la parte de ArcGIS Online, que complementa todos esos servicios con servicios que mantiene ERRI, como el de mapas base, los servicios de ruta, los servicios de meteorología que os he enseñado. Y ambas piezas funcionan en común, es decir, no son excluyentes. ArcGIS Online, además, o Portal for ArcGIS, dan la opción de la pieza esa que os he dicho clave, que está en el centro, que es la gestión de usuarios y contenidos, que sería el propio portal. Por encima hay una interfaz de acceso a toda esa información basado en REST y o estándares OGC. Y luego por encima sería la parte quizá más importante de la plataforma, que es cómo los usuarios interactúan con la misma. Entonces ahí tenemos aplicaciones de todo tipo, para móviles, para dispositivos, en páginas web, dispositivos embarcados, como os he dicho, integraciones con sistemas corporativos como Office, Business Intelligence, CRM, SRPs, etcétera. Y también una parte de aplicaciones. En este caso hemos visto Operation Dashboard, aunque también tenemos una aplicación que se llama Collector, que está específicamente diseñada para la captura de datos en campo. Es una aplicación también bastante útil. Y luego la parte de visores. En este caso, pues las aplicaciones que os he mostrado, algunas estaban hechas con el Web App Builder, que es un constructor de aplicaciones que no requiere desarrollo para hacer gran cantidad de cosas. Y luego la parte de la publicación o difusión de la información del puerto a través de Story Maps, que es lo que he usado en la presentación para mostraros un poco lo que se podía hacer. Y luego, por supuesto, a la hora de extender o ampliar o completar las capacidades de la plataforma, pues los integradores, partners o el propio ERRI pone a disposición de los usuarios de unas APIs y unos SDKs de desarrollo para poder extender la plataforma. Y bueno, este sería un poco el repaso general de todas las piezas, y ya os digo, algunas pinceladas de ejemplos de aplicaciones que se pueden usar en cada uno de los patrones, digamos, de uso del puerto en cuanto a, a control medioambiental, infraestructuras, operaciones, etcétera. Y bueno, no sé si ya hemos recibido alguna pregunta por el chat, y yo creo que tenemos tiempo para ir contestando. Vale. Vale, os leo las preguntas para que todos los tengáis. Vale. Me preguntan, tengo muchos usuarios trabajando en AutoCAD y están muy habituados a ellos. ¿Hay alguna manera de conseguir su uso desde ArcGIS? Pues digamos que para el tema del CAD hay varias formas de integrarse. La más directa, quizá la más sencilla para un usuario que está muy acostumbrado al CAD, sería ArcGIS for AutoCAD. ArcGIS for AutoCAD es una extensión gratuita que ha desarrollado ESRI y que permite conectarse pues a un portal o a una cuenta de ArcGIS Online
y acceder directamente desde el propio AutoCAD a los servicios de entidades, a los servicios a las entidades y a los servicios que proporciona la plataforma AGIS. Es decir, que un usuario desde su propio AutoCAD puede conectarse a un servidor de AGIS, bajarse la información, por ejemplo, del perímetro del puerto, modificarla y volverla a subir y sincronizar en el propio sistema. Esto pues permite tener la información centralizada sin que los usuarios de AutoCAD tengan que dejar de usar su herramienta. Otra pregunta es que ¿cómo gestiona ArcGIS la variable temporal? Bueno, un ejemplo es lo que hemos visto al principio de la presentación, en donde teníamos almacenes con unas fechas de alta y de baja de los almacenes, es decir, ahí a nivel de base de datos, pues simplemente con activar un campo fecha podemos jugar con ese campo fecha para poder mostrar la información, para poder mostrar la información en función del tiempo, es decir, pues qué almacenes quedan libres a determinada fecha y cuáles quedan ocupados. Y también podemos jugar con el tiempo en una barra de herramientas que hay tanto en desktop como en Pro como en las aplicaciones web que permiten animar una determinada variable temporalmente, es decir, mostrar cómo evoluciona esa variable a lo largo del tiempo. Pues puede ser un huracán, puede ser también los contenedores, el movimiento de los contenedores. Es decir, ahí digamos que la variable temporal está incorporada en la plataforma a nivel de todos los sistemas, ¿no? Otra pregunta es que ¿cómo puede un usuario externo al puerto actualizar la información de un trabajo de campo? Bueno, eso es lo que quizá no hemos podido enseñar porque, digamos, la plataforma lo impide, que sería el trabajo con Collector for ArcGIS. Collector es una aplicación nativa de iOS y Android, gratuita también con la plataforma y hecha por Erri, que permite mantener los archivos en campo. Es decir, al final lo que estamos haciendo es proporcionando unos servicios que se pueden descargar en el dispositivo móvil y el usuario puede ir a cualquier zona del puerto, modificar el estado, por ejemplo, en una orden de trabajo, la asignación del trabajo, el estado, si está reparado o no reparado, lo que sea, incluso hacer una fotografía del activo y guardarla junto con esa misma información en la geodatabase. Esa sería la herramienta que tendríamos para la gestión de activos, vamos, en campo. Otra pregunta es que ¿cómo publicáis las cartas náuticas? Para la publicación de cartas náuticas tenemos un producto que se llama ArcGIS for Maritime, que es una extensión de ArcGIS for Server, que lo que hace es directamente lee el formato nativo de las cartas náuticas, que es un formato, bueno, los que los conozcáis sabéis que son unos archivos 000, 001, etcétera. Esos ficheros se dejan en una carpeta del servidor y automáticamente en un servicio se activa la opción de publicar cartas náuticas y las cartas náuticas se visualizan. Y se visualizan como servicios de mapa REST y como servicios WMS. La parte interesante es eso, que no hay que hacer ninguna transformación ni adaptación especial del formato nativo de carta náutica para poder utilizarlo como un mapa de fondo en el puerto. Sí, acho que Fines ainda no. No sé si hay alguna pregunta más. Ya debe ter aumentado el precio, ¿no? Vale, pues bueno, si no tenéis ninguna pregunta, no sé si Jorge quiere hacer algún apunte, me dice que no, así que me deja a mí la despedida. Pues nada, agradeceros a todos la asistencia al seminario. Como os he dicho, las presentaciones, tanto la presentación como los mapas que habéis visto, son todos públicos en el portal que tenemos de puertos. Y si tenéis alguna duda más, pues os facilitaremos nuestros emails para que os podáis poner en contacto con nosotros. Y nada, esperamos también poder veros a todos en la conferencia de este año para ampliar esta información. Así que gracias por vuestra asistencia. Un saludo.